Lo que ha ocurrido en Líbano y el propio gobierno libanés está diciendo que Irán está utilizando al país como moneda de cambio en las negociaciones que mantiene con Estados Unidos. Esto fue lo que dijo Michel Aoun, el presidente de Líbano. Es nuestro país, es nuestra obligación. No es tu trabajo entrometerte en nuestro país. Rechazo totalmente esa declaración, porque están matando a nuestra gente, están destruyendo nuestras casas. Están usando el Líbano como moneda de cambio en sus negociaciones con Estados Unidos. Es inaceptable. Y aquí también Hezbollah debe entenderlo. Hezbollah tiene que entender que no hay otra manera que sentarse a hablar, que no hay otra forma de resolver este problema y salvar lo que queda, salvo mediante la negociación y la diplomacia. Sí, lo que me sorprende es que diga Hezbollah, cuando el nombre correcto es Hezbollah, y es presidente del Líbano. Bueno, es una figura decorativa. Es un cliente de Estados Unidos. Lo pusimos nosotros. Líbano siempre ha sido así. Por eso Hezbollah es bastante popular, entre otras razones. Perdona que te interrumpa. Sí, Ray. El asunto es que Irán ha cambiado de alguna manera su estrategia respecto a Líbano y Gaza. Han dicho que no habrá ningún acuerdo con Estados Unidos sin tener en cuenta a Líbano y a Gaza. Eso no está facilitando en absoluto el proceso de negociación ni el acuerdo entre ambos. Al contrario, complica totalmente las negociaciones y la situación. Ahora mismo es muy difícil porque sabemos cómo está Israel en la parte sur del Líbano combatiendo a Hezbollah. Así que lograr que Israel se retire del Líbano, de la zona sur, es, creo yo, una de las misiones más difíciles que hay. Pero al fin y al cabo, cuando hablan de que Irán usa el Líbano como moneda de cambio, ¿qué tienen en mente? Hace apenas unos minutos, antes de entrar en directo, supimos que los israelíes mataron con un dron a un general de brigada del ejército libanés, a un capitán y a un soldado, y dijeron que fue un accidente. Así están las cosas ahora mismo en el Líbano. Pueden matar a cualquiera. Aún salió y publicó un mensaje en X, simplemente condenando lo que hizo Israel. Pero no pueden hacer nada, no pueden responder, no tienen capacidad de reacción. Es Hezbollah quien está contraatacando. Sin Hezbollah, no habría ninguna fuerza en el Líbano capaz de responder. Adelante, ¿cuál es tu interpretación de eso? Bueno, solo voy a reiterar que aún no es un hombre independiente, por así decirlo. Se le veía bastante alterado, ¿no? Parecía un poco preocupado por lo que pueda pasarle, porque es prescindible. Seamos sinceros, Estados Unidos podría sustituirlo, como hace habitualmente con los altos cargos libaneses. Así que en el fondo todo se reduce a entender a un país, Irán, que se toma en serio la resistencia, que se toma en serio el derecho internacional y el derecho que, según ese mismo derecho internacional, tienen los pueblos que resisten a una ocupación ilegal para actuar contra los ocupantes. ¿Es legal eso? Sí, lo es. ¿Está respaldado por el derecho internacional? También. Pero ¿y la violencia? No se puede hacer con violencia. Sí, sí se puede. Es legal, ¿de acuerdo? El abuelo de mi bisabuelo tomó las armas contra un ocupante. En aquel caso fue Gran Bretaña en Irlanda. Sooth. No me gusta la violencia, pero tienen todo el derecho a expulsar al invasor y recuperaron su país, salvo 6 condados. Eso llegará más adelante. Así que bueno, tengo algo de experiencia personal con eso. Otros ocupantes también deben ser expulsados. Hoy en día, el ambiente postcolonial no va a tolerar ocupaciones. Y si miras los aspectos legales, voy a repasarlo una vez más, porque puede que tus espectadores necesiten recordarlo. Israel ocupó los territorios ocupados, Gaza, partes de Egipto, Cisjordania, partes de Jordania, durante una guerra no provocada en 1967, la Guerra de los 6 días. ¿Y cómo sé que no fue provocada? Porque el ex primer ministro de Israel, Menachem Begin, lo dijo.
Bueno, esperó hasta 1982 para, con una audacia poco común, presumir de ello en una conferencia pública en Washington. Dijo: tenemos que ser honestos. Esas formaciones egipcias en el Sinaí no representaban ninguna amenaza para nosotros. Simplemente decidimos atacarlas. Así fue como ocurrió. Era una oportunidad para atacarlas. No estábamos amenazados por la gente de Nasser. Bueno, en fin, quiero decir. Entonces, del 67 al 82, ¿hubo algún tipo de reacción en la ONU a esa declaración del 82? No, no la hubo, pero sí la hubo en 1967. Y para terminar, todo el mundo, todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, condenaron a Israel en noviembre. La resolución 242, ¿de acuerdo?, decía que las fuerzas israelíes debían retirarse de los territorios ocupados. Y ahí seguimos hoy. No lo hicieron. En lugar de eso, desafiaron la resolución y hasta presumieron de ello. Todo esto lo hicimos nosotros solos. Sabes, no teníamos por qué hacerlo, pero lo hicimos. Y ahora vamos a ampliarlo un poco hacia el Líbano. Ahí está Irán, mirando a Estados Unidos, viendo cómo intenta extender la influencia israelí en esa zona, y dice: esto forma parte de un todo. Es un tejido continuo. Nosotros lo llamamos el arco de la resistencia, ¿verdad? Y eso incluye al Líbano. Y ahora, más recientemente, también incluye Gaza. ¿Y qué significa eso? Pues mira, los iraníes no suelen presumir de cosas que no estén dispuestos a defender o a llevar adelante. Así que las condiciones del lado iraní son ahora incluso más estrictas que al principio, cuando no estaba claro que estuvieran ganando esta guerra. Y dentro de un marco de justicia, y también en el derecho internacional, voy a mencionar algo más. Me encontré hace poco con un abogado chino en un organismo de la ONU en Ginebra, ¿vale? ¿Y qué dijo? Dijo: mira, según el derecho internacional, no solo está permitido, sino que se anima a expulsar al ocupante. Y eso incluye usar la violencia para hacerlo. Ahora bien, ¿me gusta que Hamas y Hezbollah lo hagan? Bueno, no se trata de si me gusta o no. Se trata de si está justificado, de si es comprensible. Y en Occidente no se entiende por el control sionista de nuestros medios. Y ya está, así de simple. Los estadounidenses no entienden lo que pasa allí porque los sionistas controlan nuestros medios. Y es muy difícil hacerse oír. Tu programa ahora, Nima, está ganando fuerza y quizá más gente empiece a escucharlo. Pero si no, personas como yo no tenemos voz. Y así, los estadounidenses se quedan sin conocer toda la historia o siquiera una parte honesta de esa historia. Ray, ¿cómo entiendes lo que está pasando entre Donald Trump y Benjamin Netanyahu? Tuvimos ese informe en Axios. Luego habló Donald Trump, habló Benjamin Netanyahu sobre la llamada telefónica. Sabemos que la situación no es buena para Donald Trump y que quiere salir de lo que está ocurriendo allí. Pero hay mucho que hacer antes de abandonar la región. Tiene que hacer muchas cosas por Israel, no por Estados Unidos. Creo que Estados Unidos podría salir de la región sin ningún problema. Pero el problema es que, con la situación en la que está Israel ahora mismo, no puede. Israel se lo ha buscado porque convenció a la administración Trump de que podían hacer algo en Irán, que podían cambiar el régimen, que sería algo corto y bonito, grande y bonito. Y aquí tienes, Ray, lo que dijo Robert Kagan hace 2 días en su entrevista sobre la situación actual. Ahora se puede ver claramente cómo será el futuro. Irán controla el estrecho. No parece haber ninguna posibilidad de que Estados Unidos pueda abrirlo por la fuerza militar. Trump, evidentemente, no quiere hacerlo, lo que significa que el estrecho seguirá abierto, pero bajo una nueva gestión. Estará bajo control iraní, lo que implica que ellos decidirán quién entra y quién sale, con qué rapidez y a qué precio, porque está claro que acabarán cobrando por ello. Y eso le da a Irán una enorme capacidad de influencia, tanto en la región como en el mundo. Y ya estamos viendo cómo ejerce esa influencia hoy con la crisis en Líbano y la forma en que Trump
la está gestionando. No veo ninguna opción concreta. Creo que ya hemos perdido esta guerra. Solo es cuestión de cuándo lo reconozcamos. Trump, por supuesto, no quiere reconocerlo en absoluto, y por eso estamos ahora en esta especie de parálisis. Pero no veo opciones para Estados Unidos. Este error, por desgracia, va a ser un error duradero, con consecuencias estratégicas que también lo serán. Eso significa que la relación de poder en la región va a cambiar de forma drástica. En Yuan das is en Yichui, is right to enmistness, la portira spadfa de Jerusalem. Irán estaba devastado, débil, aislado. Después de la guerra, con Irán controlando el estrecho, será Irán quien marque las reglas. Veremos a los estados del Golfo haciendo acuerdos con Irán, de hecho ya han empezado a hacerlo, y veremos a Irán ejerciendo influencia sobre el comportamiento de Israel, como está haciendo ahora mismo en el Líbano. Irán quería que se detuvieran los bombardeos de Israel sobre Beirut. Lo exigieron, y Trump llamó a Bibi Netanyahu y le dijo que lo parara. Ese es el futuro. Israel va a encontrarse tremendamente aislado. Irán va a estar en posición de tener poder de presión sobre países tan lejanos como Japón y Corea, que por supuesto dependen totalmente del acceso a los suministros de energía del Golfo, que Irán podrá controlar. Ray, tuvimos la llamada telefónica. Vuelvo a esa llamada y a la valoración de Robert Kagan. ¿Cómo relacionas esas dos cosas con la forma en que Donald Trump intenta comunicarse con Benjamin Netanyahu? Bueno, con respecto a Robert Kagan, y con todo el respeto hacia las ratas, aquí tenemos una rata saltando de un barco que se hunde. ¿Por qué no dijo esto antes? ¿Por qué no intervino entonces y evitó animar a Estados Unidos a meterse en guerras por Israel? La primera grande fue en Irak, y Kagan y los suyos fueron quienes convencieron a Bush y a Cheney de hacerlo. La verdad, casi me pongo enfermo al escucharlo. Sí, la situación ha cambiado, pero en parte es culpa suya. No voy a usar el adjetivo que me viene a la cabeza. Así que sí, ya sabes, es realmente complicado, ¿verdad? Aquí Trump demuestra que es capaz de contener a Netanyahu para que no arrase Beirut. Perdón por la expresión. En fin, eso está bien. ¿Pero puede él detener a Netanyahu en lo que está haciendo en el Líbano? No, no lo creo. Pero pienso que quizá Irán sí pueda. Porque como sabes, los iraníes han advertido que si esto no se detiene, el norte de Israel también será alcanzado por sus misiles. Y Irán tiene esa capacidad. Así que me cansa escuchar a Kagan y a esa gente que en gran parte es responsable de todo esto y que jamás se atrevería a contradecir lo que dice el Mossad. Va a ser pan comido. O, como en Irak, un gran sionista dijo que sería un paseo militar. Bien, pues ahora tenemos ese paseo, ahora tenemos ese pan comido. Tonterías. No va a ser así. Y los iraníes ahora están en posición de plantar cara a Trump. Kagan lo reconoce. Así que la realidad del mundo ha sufrido otro cambio tectónico. El primero fue que Rusia y China se acercaran tanto, y ahora en el que Irán ha salido ganando, y Trump se encuentra en una situación realmente delicada. Ahora bien, si Beirut o si el Líbano siguen siendo objeto de ataques israelíes, tengo plena confianza en que Irán impondrá su voluntad contra los israelíes en el norte de Israel. Tienen la capacidad y los israelíes lo saben. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Trump no es capaz de tomar una decisión razonable y decir, mira, quizá lo hizo, quizá dijo, con esas palabras fuertes y las otras que usó según Axios, quizá dijo, basta ya, parad. Pero, ¿va a servir de algo eso? Now, is that going to stop? It won't stop until we stop giving Israel military aid. Esto no va a parar hasta que dejemos de darle ayuda militar a Israel. Vale, voy a hacerlo. Bueno, no lo parece. Y no solo eso, estamos mezclando los ejércitos israelí y estadounidense, por el amor de Dios. Así que él tiene gente, es decir, Trump tiene gente, en Washington, en el Congreso, en AIPAC, y además tiene que lidiar con Netanyahu.
un tipo escurridizo. Y añadiré un elemento más, ajeno pero relevante, diría yo, y es Epstein. Creo que Netanyahu tiene grabaciones, vídeos, lo que sea que podrían avergonzar a Trump y quizá a su esposa, hasta el punto de que no pudieran seguir funcionando. Eso es chantaje. Los israelíes no están por encima de chantajear a la gente. De hecho, bueno, no voy a seguir. Eso es lo del Líbano. Well, I won't go on any longer. That's the Lebanon thing. And the last thing I'll say is that this arc of Y lo último que resistance diré not only es que este arco de resistencia no se basa solo en el derecho internacional, incluido el uso de la lucha armada, sino que es algo que los iraníes se toman muy en serio, de una forma que para mí resulta incluso edificante, ¿sabes? Quiero decir, si yo fuera, ya sabes, un tipo de realpolitik y fuera estadounidense y me pusiera en el lugar de los iraníes, diría, bueno, por el amor de Dios, dejemos que el Líbano se las arregle. Que esa gente en el Líbano lo resuelva por sí misma. Nosotros ya tenemos un acuerdo aquí, no hace falta incluir al Líbano. Pero no, aquí hay una posición de principios que tiene que ver con la resistencia. Y como digo, la resistencia es algo de lo que sé un poco por mi propia historia. Y tú también, Nima, tú también. Así que en cierto modo la resistencia debería aplaudirse, no criticarse. and not criticized. Ray, ¿cuál es tu valoración de los actos de resistencia hoy en día, comparado con lo que eran antes? Porque uno de los puntos que mencionaba Robert Kagan es que Irán ha salido de esta guerra más fuerte que antes. Y en ese sentido, yo no veo solo el caso de Irán, veo los actos de resistencia en general. Según entiendo, esos actos de resistencia, por ejemplo en Yemen, cuando se hablaba de bombardear Irán o la parte sur de Beirut, vimos que los yemeníes, desde Saná, salieron a decir, si hacen eso, vamos a responder a Israel. No se trata solo de Irán. Nosotros también vamos a formar parte de esto. Se ve una especie de unidad dentro de los actos de resistencia porque quieren hacerlo. Si no lo hacen, creo que la única fuerza, como has mencionado, no es Estados Unidos bajo la administración de Trump haciendo esto. Se trata de los actos de resistencia, de cómo están cambiando su estrategia. Porque si no lo hacen, Israel va a seguir haciendo lo mismo que ha hecho hasta ahora en Gaza. Los bombardeos, la destrucción, el genocidio en Gaza y en Cisjordania. Y van a continuar con lo mismo. Este es el deber de los actos de resistencia en este momento. Por eso están cambiando su estrategia. ¿Cuál es tu interpretación o tu valoración de eso? Bab el-Mandab Strait. El estrecho de Bab el-Mandeb. Así que, por decirlo de alguna manera, si uno fuera jugador de póker, Irán tendría una escalera de color, ¿no? Tiene dos estrechos, ¿verdad? Sí, eso es realmente impresionante. Me alegra que lo hayas mencionado. Los hutíes, por supuesto, forman parte de ese arco de resistencia. Y si no me falla la memoria, hace apenas 2 días uno de los portavoces iraníes dijo algo así como, de acuerdo, no solo incluimos Gaza, sino que también podemos cerrar ese estrecho en un momento. ¿Qué significaría eso para el petróleo saudí? ¿Qué significaría para...? Eso haría que el problema de la economía mundial fuera aproximadamente 1,5 veces mayor. Así que, hablando de cartas, aquí tenemos a Trump diciendo que ellos no tienen ninguna. Pero en realidad, ellos tienen todas las cartas, y Trump no tiene ninguna. ¿Y qué hará entonces? No lo sé. Espero que presione a Netanyahu. De hecho, lo hizo, y evitó la destrucción de Beirut hace apenas 2 días. Está bien. ¿Puede hacerlo otra vez? ¿O es que Bibi Netanyahu tiene ese tipo de poder de chantaje? Y la gente en Washington, en AIPAC y en el Congreso tiene ese tipo de influencia. Mira, cuando intento simplificar la ecuación, siempre vuelvo a Joe Kent, el subdirector nacional de inteligencia para contraterrorismo. Cuando dimitió, escribió una carta muy amable a Trump, a quien había admirado durante años. En esa carta decía, mire, dimito, y quiero que sepa por qué. No había ninguna amenaza inminente que justificara este ataque a Irán, y se hizo simplemente porque los israelíes y los partidarios de Israel en Estados Unidos, el lobby, lo exigieron. Así que dimito. Y luego, 2 semanas después, dijo,
Mire, ¿quiere llegar a un acuerdo? La única forma de conseguirlo es si deja de enviar suministros militares a Israel. Eso es todo, amigos. Y daréis todo lo demás. Y con eso bastaría. Pero en lugar de eso, bueno, ya sabemos lo que pasa en el Congreso. Esa gente está comprada y vendida por los grupos de presión. Así que ya sabes, esto no acaba bien. Trump se metió él solo en este maldito lío, claro, por hacer caso a esos funcionarios israelíes de inteligencia del Mossad, muy listos, que le hicieron una presentación en PowerPoint muy convincente a él y a sus asesores. Y sus asesores, tengo que decirlo, no dijeron ni una palabra. Se quedaron ahí sentados, ¿verdad? No se atrevieron a decir que todo eso era un montón de tonterías, ¿no? Ah, pero espera, Ray. Al día siguiente, cuando llamaron a Maggie Haberman del Washington Post, que estaba escribiendo un libro sobre todo esto, entonces le contaron a Maggie lo mucho que habían discrepado, lo absurda que les parecía la idea. Sí, claro, al día siguiente. Así que tenemos a un montón de cobardes en sus puestos. Tenemos a Pete Hegseth, que no es precisamente una persona equilibrada, por decirlo suavemente, y tienen la atención de Trump. Más aún, Marco Rubio, él es el canal por el que pasa toda la información de inteligencia hacia el presidente. Así es como funciona. Así ha funcionado siempre. Siempre es igual. El asesor de seguridad nacional, que en este caso es Rubio, con su interés en convertirse en secretario de Estado, controla toda la información que llega a Trump. Así que piénsalo. Piensa en lo que va a pasar en Cuba, entre otras cosas. Piensa en lo mal informado que está el presidente y en lo que haría falta para quitarle la idea de que puede actuar por su cuenta y poner a los israelíes en su sitio, como ha demostrado estar dispuesto a hacer hace apenas 2 días, al impedir el bombardeo total de Beirut. Así que hay como pequeños indicios en el aire. ¿Podría hacerlo? Sí, podría hacerlo. ¿Lo hará? Bueno, de momento no ha sido capaz. Quizá el mundo entre en escena y diga, por el amor de Dios, vamos a tener una depresión mundial. Eso os va a afectar también a vosotros en Estados Unidos. Y quizá eso funcione. Voy a decir una cosa más. La gente pregunta, ¿y las elecciones de mitad de mandato? Mira, Nima, tú lo sabes, y no era el único que lo pensaba, que creía que lo último que Trump podría dejarse convencer para hacer sería empezar una guerra, digamos, en febrero, marzo o abril. Nunca podrían ganarla, en parte por las elecciones de mitad de mandato, y en parte porque los iraníes probablemente cerrarían el estrecho de Hormuz. Bueno, en eso último tenía razón. Pero Luis Molos. Sí, claro, todas las razones por las que uno haría esto. Bueno, esa es la clave aquí. Y mira, yo solía redactar y entregar personalmente el informe diario del presidente. Lo hice durante los primeros 4 años del gobierno de Reagan, del 81 al 85. Así que intento ponerme ahora en el lugar de quien hace ese informe diario al presidente. ¿Quién es esa persona? Sí, esa mujer que es la directora de Inteligencia Nacional. ¿Cómo se llama? Tulsi Gabbard, ¿verdad? Pero solo hasta el 30 de enero. ¿Y después quién entra? Algún tipo que antes dirigía la agencia de vivienda financiera o algo así, sin ningún mérito destacable, y estará como interino todo el tiempo que la ley lo permita. Entonces, ¿va a recibir Trump buena información de inteligencia? No, no del tipo que allá por 2007 tuvo un papel enorme en evitar una guerra con Irán. Ya conoces esa historia. ¿Va a conseguir ese tipo de información? Pues John Ratcliffe no se la va a dar. A lo mejor alguien puede, los veteranos de inteligencia por la cordura podrían intentar colar algo de análisis real. Pero el asunto está atascado, ¿no? Y el esfínter anal es Rubio, y eso es de lo más amable que podría decir de él. Lo único, hablando de Rubio, es que Putin dio una sesión de preguntas y respuestas de 2 horas el día 4 en relación con la cumbre de San Petersburgo. Y fue impresionante. No hubo nada de lo que dijo con lo que yo discrepara, nada que dijera, no, eso no es correcto.
salvo una cosa, que se refirió a Rubio como un estadista. Eso es lenguaje diplomático, diría yo. Vladimir Vladimirovich Putin. No, no es ningún estadista. Es un esfínter anal. He ain't no statesman. He's an anal sphincter.